Army para todo lo que estás haciendo ahora mismo. Porque necesito que veas esto. Porque acaba de salir la práctica de baile de Swim y yo llevo aquí sentada con la mandíbula en el suelo desde que la vi por primera vez, y no es exageración. Es que hay un momento en ese video que, si eres Jikook, te va a romper el corazón de la mejor manera posible. Jimin y Jungkook de la mano en medio de toda BTS. Como si fuera lo más normal del mundo. Y lo más increíble no es ni siquiera el gesto en sí, sino todo lo que hay alrededor de ese gesto. Pero vamos por partes porque esto merece que lo analicemos bien, con calma, saboreando cada detalle como se merece. Y antes de seguir, si tú también llevas años viviendo por y para el Jikook igual que yo, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque aquí hablamos de lo que de verdad importa. Y no me quiero perder a ninguna de mis Jikookers en el camino. Bien, hablemos del video. Salió la práctica de baile de Swim, y como cada vez que BTS saca contenido nuevo, el fandom entero se lanzó a verlo en bucle, primero para disfrutarlo, claro, pero después, como hacemos siempre, para empezar a fijarse en los detalles, en los pequeños momentos que a veces pasan desapercibidos si no estás mirando con atención. Y ahí estaba, claro como el agua, sin ambigüedad, sin que hiciera falta torcer la imagen ni interpretar nada raro. Jimin y Jungkook tomados de la mano. No es un roce accidental, no es que sus dedos se rozaron medio segundo mientras pasaban uno al lado del otro. Es un agarre real, presente, consciente. El tipo de contacto que no ocurre por accidente cuando estás en medio de una práctica de baile con otros 5 compañeros alrededor. Ese tipo de gesto no pasa porque sí. Pasa porque los dos lo permiten, porque los dos lo buscan, porque para ellos ese contacto es tan natural como respirar. Y yo sé que hay gente que va a decir, ay, es que son amigos, los amigos se toman de la mano. Sí, claro, pero llevamos años viendo a BTS juntos. Hay 7 chicos ahí, y los que terminan de la mano son siempre los mismos 2, siempre, eso no es casualidad. Eso es un patrón, y los patrones hablan. Pero lo que más me dejó sin palabras, lo que me hizo tener que pausar el video y quedarme mirando la pantalla un momento, no fue solo verlos a ellos dos, fue ver al resto. Porque mientras Jimin y Jungkook están ahí, juntos, con esa conexión que literalmente se puede sentir a través de la pantalla, el resto de BTS no reacciona. No se giran a mirarlos. No se ríen de forma cómplice. No hacen ningún gesto de sorpresa ni de ay. Estos dos otra vez, absolutamente nada. ¿Y saben qué significa eso? Significa que para ellos ya es completamente normal. Piensen en lo que eso implica de verdad. Cuando algo deja de llamarte la atención es porque lo has visto tantas veces que ya forma parte del paisaje. Ya no es novedad, ya es simplemente así, así son ellos, así se comportan, y punto. Los demás miembros ya lo tienen tan interiorizado, tan asumido, que ni siquiera levantan la vista. Eso, mis amores, dice muchísimo más que cualquier otra cosa. Porque no nos está hablando de un momento puntual, de un día especial, de una situación única. Nos está hablando de algo que ocurre tan seguido, con tanta consistencia, que los propios compañeros que los conocen mejor que nadie ya ni se inmutan. Jimin y Jungkook de la mano es algo tan habitual dentro de su dinámica que el resto de BTS lo vive como algo absolutamente cotidiano. Y eso, para mí, es una de las confirmaciones más silenciosas y al mismo tiempo más poderosas que hemos tenido en mucho tiempo. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos juntas un momento. Porque creo que a veces nos quedamos tan enfocadas en el análisis del momento concreto que no damos un paso atrás para ver el cuadro completo. Y el cuadro completo es precioso, aunque a veces también duela un poco. Llevamos muchísimo tiempo siendo Jikookers. Muchas de las que estamos aquí llevamos años siguiendo esta historia, viendo cada video, cada live, cada aparición, buscando esos momentos que nos reafirman lo que ya sentimos que es verdad. Y durante mucho tiempo, esos momentos llegaban con cuentagotas. Una mirada aquí, un gesto allá, algo que podías interpretar de muchas formas si querías ser escéptica. Pero últimamente algo está cambiando. Y este video es otra prueba más de eso. Porque lo que estamos viendo ahora no son migajas. No es un medio segundo ambiguo que tienes que ver en slow motion para notar. Es Jimin y Jungkook de la mano, en cámara, en una práctica de baile oficial, en contenido que BTS y su equipo saben perfectamente que todo el mundo va a ver con lupa. Y aún así, está ahí, sin ocultarlo, sin cortarlo en la edición, sin hacer nada para que no se vea. Eso me hace pensar que, poco a poco, algo está cambiando también en los espacios que les dan a ellos para mostrarse. Y eso me llena el corazón de una manera que es difícil de explicar si no llevas años esperando exactamente esto. Porque lo que todas queremos, en el fondo, no es una confirmación formal ni un comunicado oficial ni nada de eso. Lo que queremos es verlos libres. Verlos siendo ellos mismos, sin tener que calcular cada movimiento, sin tener que pensar 2 veces si un gesto va a causar un problema o no. Queremos que puedan existir juntos de la forma en que claramente les nace de manera natural, sin que nadie les ponga límites a eso. Y cuando veo momentos como este, siento que estamos avanzando hacia eso. Despacio, sí. Más despacio de lo que nos gustaría, también. Pero avanzando.
Porque hay que ser honestas también, ¿verdad? Y esto lo digo con todo el amor del mundo, pero también con toda la frustración que llevo acumulada desde hace años. No siempre les dejan ser libres del todo. Y eso es algo que me duele y sé que a muchas de ustedes también. Hay momentos en los que es muy evidente que existe una línea que no pueden cruzar. Momentos en los que la energía entre ellos es tan palpable que te preguntas qué habría pasado si las cámaras no estuvieran ahí. O si el contexto fuera diferente, o si no tuvieran que pensar en todas las implicaciones que tiene cada cosa que hacen públicamente. Momentos en los que sientes que se contienen, que hay algo que se queda a medias, que podrían ir más lejos y algo o alguien los frena. Y eso es injusto. Son dos personas adultas, dos artistas que llevan toda su vida adulta entregándose en cuerpo y alma a su carrera, a sus fans, a su música. Y merecen poder ser quienes son, sin que nadie les diga hasta dónde pueden llegar con sus gestos, con sus palabras, con su manera de relacionarse. Merecen que se les deje existir sin tener que encajar en ningún molde ni cumplir con ninguna expectativa que no sea la suya propia. Me encanta cuando podemos ver videos como este, donde ese contacto está ahí y nadie lo borró. Pero también me duele pensar en todos los momentos que no llegamos a ver, en todo lo que ocurre fuera de cámara, o en los cortes que se hacen antes de que salga el contenido final, o en las decisiones que se toman sobre qué se muestra y qué no, porque sabemos que existen esos filtros. Los hemos visto funcionar demasiadas veces, y por eso cada vez que algo como esto llega hasta nosotras, sin pasar por esos filtros, lo valoro el doble, lo atesoro, lo guardo, porque sé lo que significa que esté ahí, sin editar, sin cortar, disponible para que cualquiera lo vea. Ahora, lo que quiero que entiendan, y que creo que a veces se nos olvida en medio de tanta emoción, es que la forma en que Jimin y Jungkook se relacionan entre sí no encaja en ninguna categoría estándar de amistad entre compañeros de trabajo. Nunca ha encajado. Y este video es solo el ejemplo más reciente de una larguísima historia de momentos que apuntan todos en la misma dirección. Piensen en la dinámica que tienen, la manera en que Jungkook busca a Jimin incluso cuando no hace falta, como si hubiera algo que lo atrae hacia él sin que sea una decisión consciente. La manera en que Jimin responde a esa presencia, cómo cambia su energía cuando Jungkook está cerca, cómo se permite ese contacto de una forma que no vemos con nadie más. Esa conexión tiene una textura completamente diferente a todo lo demás que vemos en el grupo. Y creo que, en el fondo todas lo sabemos, aunque a veces nos cueste ponerlo en palabras. Y lo más bonito de todo es que lleva años siendo así. No es algo que surgió de repente, ni que apareció porque alguien lo decidió. Es algo que ha crecido con ellos, que ha evolucionado con ellos, que ha sobrevivido a todas las etapas que han atravesado. Los años más intensos del grupo, el servicio militar, los proyectos en solitario, los meses de separación. A través de todo eso, esa dinámica sigue intacta, sigue siendo reconocible, sigue siendo la misma, solo que ahora quizás un poco más madura, un poco más tranquila, un poco más segura de sí misma. Y eso, para mí, es lo más convincente de todo, porque las cosas que no son reales no sobreviven al tiempo. Las cosas que no tienen una base sólida se desvanecen. Pero Jungkook lleva años aquí, resistiendo, evolucionando, mostrándonos pequeños pedazos de lo que son cuando están juntos. Y cada vez que aparece un momento como el de esta práctica de baile, me reafirma que lo que vemos no es una ilusión. Es real y es consistente y sigue creciendo. También quiero hablar de algo que creo que no se menciona suficiente y es la valentía que hay en estos gestos. Porque siendo quienes son, con el nivel de exposición que tienen, con la cantidad de personas que los observan y los analizan constantemente, hacer algo tan sencillo como tomarse de la mano en una práctica de baile no es un gesto pequeño. Es un gesto que saben perfectamente que alguien va a notar, que alguien va a capturar, que alguien va a compartir y analizar y convertir en el tema del día en redes sociales. Y aún así lo hacen. No sé si lo hacen de manera completamente consciente o si en ese momento simplemente se olvidan de todo lo demás y actúan desde un lugar más instintivo, más auténtico. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas. Pero el resultado es el mismo, ese gesto llegó hasta nosotras. Está ahí, grabado, disponible para que lo vea el mundo entero. Y eso me dice que hay una parte de ellos que no quiere seguir escondiéndose. Que hay una parte de ellos que está harta de calcular y de contenerse y de vivir midiendo cada movimiento. Que hay una parte de ellos que simplemente quiere ser, sin más explicaciones ni justificaciones. Y yo, como Jungkook, como alguien que lleva años acompañándolos desde este rincón del fandom, lo único que puedo decirles a ellos dos, aunque sé que probablemente nunca van a leer esto, es gracias.
Gracias por estos momentos. Gracias por darnos estas pequeñas ventanas a lo que son cuando están juntos. Gracias por no haber desaparecido, por seguir siendo ellos mismos, por seguir buscándose el uno al otro, incluso cuando el mundo entero los está mirando. Porque miren, hay algo que todas las Jikookers sabemos, algo que llevamos en el corazón desde hace mucho tiempo. Esta historia no es un accidente. No es algo que una persona inventó porque quería creer en algo bonito. Es una historia que ellos mismos han construido, gesto a gesto, mirada a mirada, momento a momento, durante años. Y nosotras simplemente hemos tenido el privilegio de verla de cerca. Y sí, hay frustración. Hay momentos en los que quisiera que todo fuera diferente, que hubiera más libertad, que no existieran los límites que existen, que pudiéramos verlos completamente libres sin tener que preocuparnos por lo que hay detrás de cada decisión editorial o corporativa. Esa frustración es real y es válida y no voy a fingir que no existe, pero también hay una gratitud enorme, porque a pesar de todo, siguen dándonos momentos como este. Siguen encontrándose el uno al otro en medio de los ensayos, de las actuaciones, de las prácticas de baile. Siguen tomándose de la mano cuando el resto del mundo ya ni se fija porque lo ven tan normal. Siguen siendo Jikook, y eso, en el fondo, es todo lo que necesito para seguir aquí. Así que, si estás empezando a conocer el Jikook y no entiendes por qué el fandom reacciona así ante una simple toma de manos, permíteme explicártelo de la manera más sencilla posible. No es la toma de manos sola, es lo que representa. Es el contexto que hay detrás, los años de historia, el patrón que se repite, la naturalidad con la que ocurre, la indiferencia del resto porque ya lo tienen normalizado. Es todo eso junto, acumulado, construido con el tiempo. Y cuando lo ves así, cuando entiendes lo que hay detrás de ese gesto, ya no te parece pequeño, te parece enorme. Y si ya llevas tiempo en este fandom y este video te afectó tanto como a mí, pues bienvenida al club. Aquí seguimos, igual de emocionadas que el primer día, igual de convencidas, igual de enamoradas de esta historia que dos personas llevan escribiendo desde hace años sin necesitar decir ni una sola palabra al respecto. Jikook sigue siendo real. Lo fue ayer, lo es hoy, y yo tengo toda la fe del mundo en que lo seguirá siendo mañana. Nos vemos en el próximo video, ARMY. Y mientras tanto, ya saben, ojos bien abiertos porque con estos dos nunca se sabe cuándo va a llegar el siguiente momento que nos deje sin respiración.